Buenos días chicos, bienvenidos de vuelta otra vez a las clases online, ¿vale? Después de este periodo vacacional de Semana Santa, que espero que haya ido todo bien. Pues hoy vamos a continuar donde lo dejamos, que fue en el final de ese tema 10 de funciones y gráficas, con esos ejercicios que os di para al final para aplicar un poquito todos los resultados que hemos estado viendo, para que veamos un poquito y seamos capaces de comprender cuál es el uso que le vamos a dar, que le damos en la vida diaria a las funciones, ¿vale? Entonces, pues para ello os encargué estos ejercicios que vamos a corregir hoy, ¿vale? Bien, como son enunciados bastante largos, no los voy a ir leyendo conforme los corrijo, ¿de acuerdo? Así que si os cogéis el libro para ver, para ir viéndolos, pues seréis capaces de seguirlo muchísimo mejor, ¿vale? Lo que sí que haré con cada ejercicio es un poco darle el resumen de lo que nos pedían, ¿vale? Y a raíz de ahí comentar la solución. En el primero, en el 50, nos hablaban de unos grandes almacenes que premiaban cada hora a un número concreto de clientes, ¿vale? Tantos como centenares completos de clientes había en ese momento en el establecimiento, ¿de acuerdo? Y entonces nos daban una serie de frases acerca del flujo de clientes, ¿vale? Cuántos entraban, cuántos salían, etcétera, ¿vale? Entonces, al final del ejercicio, lo que nos pedían era hacer una tabla con el número de clientes y de premios en cada hora y representar gráficamente esos datos, ¿vale? Bien, pues en primer lugar, lo que vemos aquí es precisamente esa tabla de horas y esa tabla de clientes y premios, ¿vale? Bien, entonces, las horas van a estar colocadas siempre en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener la hora cero, que es cuando abre el establecimiento, la hora uno, una hora después de la apertura, la hora 2, la hora 3 y la hora 4, ¿vale? Bien. En primer lugar, vamos a ver cuántos clientes hay en cada momento. Al abrir la tienda, el número de clientes que tenemos es cero. Después nos dicen que en la primera hora entran 347, luego el número de clientes serán 347. Luego nos dicen que entran 521 y salen 194, pues el resultado de clientes finales, este de aquí. Después nos dicen que entran en la siguiente hora 674 y salen 304. Luego el resultado del número de clientes en ese momento serán estos. Y por último, dicen que entran 393 y salen 607. Luego el número total de clientes en esa hora, estos de aquí. ¿Vale? Bien, imagino que para hallar ese número total de clientes no creo que haya habido ningún problema, ¿vale? Ahora, los premios. Nos dicen que dan tantos premios como centenares completos de personas haya, ¿vale? En la primera hora, o sea, en la hora cero, evidentemente cero premios. En la primera hora, que tenemos 347 clientes, tenemos 3 centenas completas. 347 entre 100, 3,47, pues 3, ¿vale? Es el número entero, 3. En la segunda, como hay 674, 6 premios. En la tercera, 1044, 10 premios. En la cuarta, 830, 8 premios. Si alguien se está preguntando por qué no estoy redondeando, es porque el propio enunciado me dice centenas completas. No hay 700 clientes, luego aquí no puedo decir que se entregan 7 premios, ¿de acuerdo? Bien, por eso no redondeamos. Por último, como tenemos que dibujar, aquí a la derecha os he dibujado la gráfica horas con premios, ¿vale? Tenemos el punto 0, 0, este de aquí. Tenemos el punto 1, 3. 1 en la X, subimos hacia arriba, 3 en la Y, luego donde se juntan como los barcos ponemos el punto, el 2, 6, 2 en la X hacia arriba, 6 en la Y hacia la derecha, donde se juntan el punto, 3, 10, 3 hacia arriba, 10 a la derecha y 4, 8, 4 hacia arriba, 8 a la derecha,
¿vale? Sin los puntos. En la otra sería igual el 00, el 1347, etcétera, ¿vale? Iríamos dibujándolos. Bien, aquí hay una cosa curiosa que alguno podría preguntar. ¿Por qué pongo solo los puntos y no los uno? Bien, pues porque en el caso de los premios no tiene ningún sentido unir las líneas. ¿Por qué? Porque entre la hora 0 y la hora 1 yo no voy a entregar premios. Luego, por lo tanto, no tiene sentido hablar de esa línea, de esa continuidad de la función, sino que son solo puntos sueltos, ¿de acuerdo? Por eso esta gráfica no va unidos los puntos, son solo el conjunto de puntos, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente, al 51. 51. Nos habla de un problema, de un ejercicio en el que se registran una serie de temperaturas en una localidad cada 3 horas en invierno, ¿vale? Bien. Lo primero que nos piden es dibujar la gráfica. Pues lo mismo que hemos hecho en el apartado anterior, dibujamos los puntos. El 0,5, el 3,3, el 6-2, el 9,1, el 12,8, el 15,12, el 18,10, el 21,7 y el 24,0, ¿vale? Los distintos puntos. ¿Y por qué aquí sí que he unido con una línea todos los puntos? Pues porque en este caso sí tiene sentido unirlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una temperatura entre las 0 y las 3 horas seguro. ¿Será exactamente la de esta gráfica? Pues eso no lo sabemos, pero puede ser. O podría ser otra gráfica que fuera pues de distinta manera el descenso, fuera lineal, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí ya, como no nos dicen nada, cada uno las puede unir los puntos como quiera, ¿de acuerdo? No estaría mal unirlos de otras formas distintas a como los he unido yo, ¿vale? Bien. Eso es precisamente lo que os he contestado aquí del apartado A, ¿vale? El apartado de que nos pregunta, ¿tiene sentido unir los puntos? Pues sí, porque la temperatura habrá variado a lo largo del tiempo. En el apartado B nos pregunta que durante qué periodo de tiempo aumenta la temperatura. Pues bueno, pues es realmente lo que nos piden es saber cuándo la función es creciente. ¿Y cuándo empieza a crecer? Pues bueno, aquí más o menos, ¿vale? Desde las 6, ¿vale? Empieza a crecer hasta aquí, hasta las 3 de la tarde, ¿vale? ¿Y cuándo, en qué periodos desciende? Pues desde las 3 hasta las 12 de la noche y desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 6 de la mañana. Dice, calcula la temperatura máxima y mínima. Pues la máxima, estos 12 grados de aquí. La mínima, estos 2 grados bajo cero de aquí. Valores del eje Y, ¿vale? Donde la función se hace máxima y mínima. Por último, en el D nos dicen que una máquina quitanieve solamente puede trabajar cuando la temperatura sea inferior a 0 grados. Y dice cuántas horas puede trabajar ese día como máximo. ¿Vale? Pues y razonar. Pues lo que os he puesto aquí, menos de 6 horas. ¿Por qué menos de 6 horas? Pues porque en el único tramo en el que yo sé que está por debajo de 0 es esta parte que pinto de color gris, ¿vale? Para que se vea mejor, es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la única parte que hay bajo 0 y en la que puede funcionar la máquina. Tal y como he puesto mi gráfica, sería desde este punto hasta este, ¿vale? Ese serían exactamente las horas. Pero hemos dicho que yo la gráfica la podía haber unido de otra manera. La podía haber unido, por ejemplo, así. ¿Vale? Por ejemplo. Y por lo tanto tener más tramo. Lo que sí que es seguro es que va a ser menor que el tramo este de aquí. Desde el 3 hasta el 9. ¿Por qué? Pues porque tanto a las 3 como a las 9 la temperatura ya está por encima de 0 grados. Luego el tramo de bajo cero solo va a estar en ese trozo.
Por eso podemos asegurar que el tramo será de menos de 6 horas. ¿Vale? Explicación del 51. Bien, vamos con el 52. Aquí lo tenemos. El 52 nos dice lo siguiente, ¿vale? Nos habla de una tienda de animales en la cual se van introduciendo peces en una pecera cada 10 minutos, ¿vale? De manera que se introducen la mitad de el número de peces igual a la mitad del tiempo que se ha transcurrido desde que abrió la tienda. Bien, entonces nos piden que hagamos la tabla con el número de peces que hay en el acuario, ¿vale? Cada 10 minutos. Luego la tabla la tendremos de esta manera. Tiempo en el eje X en minutos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Para saber los peces que hay totales, pues empezamos con que al principio no hay ninguno, 0 peces, y no introducimos ninguno. A los 10 minutos introducimos la mitad de 10, que es 5. Como había 0, 0 más 5, 5. A los 20 minutos introducimos la mitad de 20, 10. Como había 5, ahora hay 5 más 10, 15. Y así sucesivamente en el 30, 40, 50 y 60. De manera que vamos obteniendo aquí los valores del número de peces que hay en cada momento. ¿Vale? Ahora, para poder dibujarlo, ¿qué hacemos? Nos dibujamos los puntos 0, 0, 10, 5, 20, 15, 30, 30, 40, 50, 50, 75 y no lo tenemos por aquí, pero nos faltaría el 60, estaría aquí, el 60, 105. ¿Vale? Que sería el último a dibujar. ¿Vale? Ese 60, 105. Si os fijáis, ¿vale? Aquí nos pregunta también si tiene sentido unir con una línea los puntos. Y lo tiene, pero de una manera discontinua. Si veis en el dibujo, veréis una línea verde que sale siempre de ese punto de manera constante, es decir, en la pecera entre 0 y 10 minutos va a haber el número de peces que había en el minuto 0, entre 10 y 20 minutos el número de peces que había en el minuto 10, entre el 20 y el 30 el número de peces que había en el minuto 20 y así sucesivamente, ¿vale? Tiene sentido porque si yo miro cuántos peces hay en el minuto 5, pues hay 0. Y sí que hay un número de peces, luego hay que unirlo. Pero lo que no podemos hacer es unirlos directamente. Es decir, si alguien coge y hace esta línea de aquí, esto así, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque hasta el minuto 10 no metemos al primer pez en la pecera. No puedo poner que ya hay peces antes del minuto 10, ¿vale? Que sería esta línea gris de aquí, ¿vale? Bien. Y luego los puntitos blancos, porque son puntitos blancos porque justo cuando llegamos al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, deja de haber esa cantidad para automáticamente haber este puntito rojo de aquí. Alguien podría preguntarse, oye Daniel, ¿y por qué no unimos todo esto así? ¿Por qué no podemos hacer? ¿Por qué no hacemos esto? Si así estaría todo unido. Pues porque tampoco lo podemos hacer. Si hacemos eso, empezaremos a fastidiar, a no cumplir la primera norma de una función, que era, si os acordáis al inicio de este tema, que una función solo podía tener un valor de y para cada valor de x. En este caso, para este valor de x igual a 30, tendríamos todos estos valores de y, ¿vale? Los que me muestra aquí la gráfica. Y eso no sería una función. Por eso no los podemos unir. ¿De acuerdo? 52. Vamos ahora con el 53, ¿vale? El 53 nos dice lo siguiente. La siguiente gráfica muestra los beneficios de una empresa a lo largo de los años desde su fundación. Esta de aquí, ¿vale? Y nos piden construir una tabla de valores correspondientes. Pues bien, ¿qué hemos puesto? En el eje X tenemos el tiempo en años y en el eje Y los beneficios en decenas de miles de euros, ¿vale? Bien,
Entonces, ¿qué puntos tenemos? Pues tenemos este de aquí, que es el 0, 0. Tenemos este de aquí, que es x igual a 1 igual a menos 2. Este de aquí, x igual a 2 igual a 3. Este de aquí, x igual a 4 igual a 5. Este de aquí, x igual a 6 igual a 6. Este de aquí, x igual a 8 igual a 4. Este de aquí, x igual a 9,5, porque está entre la mitad de esta marca que sería el 9 y esta que es el 10, y la y menos 2. Este de aquí, x igual a 13 igual a 3. Este de aquí, x igual a 16 igual a 5. Este otro de aquí, x igual a 18 igual a 5. Y el último, este de aquí, x igual a 20 igual a 4. ¿Vale? Los distintos puntos de esa tabla del apartado A. ¿Vale? Bien. Vamos con el apartado B. En el apartado B nos preguntan acerca de cuál fue la cifra de beneficios máxima de la empresa en estos años. Pues el máximo lo tenemos aquí. Este fue el beneficio máximo, y que es 6 decenas de miles de euros. Y aquí me lo había dejado decenas de miles de euros, pues 60.000 euros. ¿Vale? Bien. En el C me dicen en qué año hubo pérdidas. Bien, pues en los años que hubo pérdidas fue en este, el primer año, y luego aquí en el noveno año no hubo pérdidas porque tenemos el 0. Toda esta parte de aquí tiene los puntos por encima, luego tampoco hubo pérdidas. Y en el 11, que es este de aquí, también tuvo 0, luego no tuvo pérdidas. Luego el único año en el que tuvo pérdidas, ¿cuál fue? En el 10º año. ¿Vale? Bien, eso lo podemos considerar así, ¿vale? Si consideramos, pues bueno, pues que en el año, pues hasta cumplir el año 10º, ¿vale? Pero bueno, es un poquito relativo en todo el año 10º y en el año 9º también, ¿vale? Podríamos decir aquí primero y la mitad del segundo, podríamos a lo mejor decir también, y aquí 9º, porque en todo el año 9º tiene pérdidas, y en todo el 10º, 9º y 10º. ¿De acuerdo? Sería una respuesta un poquito más correcta. En el primer año sería en el primer año y medio, y en el 9º y 10º año. ¿Vale? Sería una respuesta más correcta. Y por último, en el D, que nos piden cuáles fueron esas mayores pérdidas, ¿vale? Pues va a coincidir precisamente con este valor mínimo de aquí, que es el menos 2, es decir, unas pérdidas de 20.000 euros, ¿vale? Esas fueron las mayores pérdidas. Bien, vamos con el siguiente, el 54 de la página 223. Nos habla de una gráfica en la que aparece la altura de los chicos y las chicas respecto a su edad, ¿vale? Y nos hacen una serie de preguntas. La primera, ¿qué variables se relacionan? Pues edad de las personas con altura. ¿Por qué el eje vertical en el B no empieza en 0? Pues porque sí, vemos que empieza aquí en este punto. Pues porque cuando nacemos ya tenemos una altura, ¿vale? No nacemos con 0 centímetros. Luego, por lo tanto, no puede empezar en el 0. El C. ¿Es cierto que al aumentar la edad aumenta siempre la altura? No. A partir de cierta edad ya no crecemos más. Aquí en los chicos es este tramo de aquí, y en las chicas todo este tramo de aquí, ¿de acuerdo? Luego no es cierto. En el D,
¿Qué altura ganan las chicas entre los 5 y los 10 años? Pues si vemos la gráfica, las chicas es la verde, luego estamos hablando de este punto de aquí a los 5 años y de este punto de aquí a los 10. ¿Qué valor tiene a los 10? Pues más o menos que cae aquí en medio, 130, 140, 145 centímetros. Y este de aquí, más o menos, está en la altura del 110. Luego, ¿qué altura ganan? La diferencia, 35. ¿Vale? Bien. Nos dicen apartado E. ¿A qué edad alcanzan los chicos su altura máxima? Pues los chicos alcanzan su altura máxima aquí. Si nos vamos al eje X, vemos que eso es aquí en este... No, más que aquí, vemos, si lo vemos un poquito más, realmente más que en este es en este, ¿vale? En este de aquí, que si lo bajamos abajo nos queda este valor de aquí, que es a los 19 años. Y las chicas aquí, que ese punto de aquí, si lo bajamos abajo, es este de aquí, que es a los 13. ¿Vale? La F, un chico de 25 años, ¿qué altura crees que tendrá? Pues hemos dicho que a partir de los 19 ya no crecen más, ¿de acuerdo? Luego la altura será esta altura de aquí, que si vemos la tabla, pues vemos que es un poquito más de 180. Yo he puesto 182, puede ser 182, 181, etcétera, ¿vale? Y el G, ¿cómo debemos interpretar los puntos en que se cortan las gráficas? Es decir, este de aquí, pues es el punto en el que los chicos y las chicas miden lo mismo, la edad en la que los chicos y las chicas tienen la misma altura, ¿vale? Vamos con el 55. El 55 también nos dan esta gráfica de aquí, nos hacen una serie de preguntas acerca de este viaje en autobús de Madrid a Valladolid y al revés, ¿vale? Bien. La primera, ¿cuánto tardó el autobús A en recorrer los 90 primeros kilómetros? Pues bueno, vemos que los 90 primeros kilómetros los tiene aquí, ¿vale? Y tardó, ¿cuánto? Pues desde esta hora, que son las 8, hasta esta otra, que son las 9. Luego una hora, ¿vale? B, ¿cuál fue la velocidad media? Pues recordar, velocidad es espacio partido por tiempo. Si hizo 90 kilómetros en una hora, pues 90 entre 1, 90 kilómetros hora. C, ¿es cierto que al aumentar, C, ¿qué hizo el autobús A entre las 9 y las 9 y media? Que es este tramo de aquí. Pues vemos que no se movió. Pues ¿qué es lo que haría? Pues parar a descansar, ¿vale? En el D, ¿cuánto tiempo tardó el autobús en recorrer la segunda parte del viaje? Pues desde este punto hasta este de aquí, todo este tiempo. ¿Y esto qué es? Si vemos, entre las horas tenemos 4 marcas que se corresponden con cada cuarto de hora, ¿vale? Entonces aquí tenemos que estamos a mitad del 9 y el 10, las 9 y media, y aquí una marca por encima de las 11, las 11 y cuarto. Luego, ¿cuánto tiempo le costó la diferencia? 1 hora y 45 minutos, ¿vale? En el E nos vuelven a preguntar por la velocidad media en ese tramo. Pues estuvo 1 hora 45 minutos. Para poder saber la velocidad en kilómetros hora, necesito tener esa cantidad en horas. 1 hora 45 minutos es 1,75 horas. Recordar que para pasar los minutos a horas tenéis que dividir entre 60, no entre 100, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la distancia que ha recorrido en ese tiempo, que va desde el 90 hasta el 210. Luego la distancia será la resta, 120. Luego la velocidad, igual que hemos hecho en B, el cociente, quedándonos aproximadamente 68,57 kilómetros por hora, ¿vale? En el F nos habla del autobús, nos habla a qué hora llegó a Valladolid el autobús A. Pues ya lo hemos visto que llegó a las 11 y cuarto. ¿Y a qué hora salió de Madrid? A las 8. En el G nos hablan del autobús B, el de la línea roja, ¿vale? Que va de Valladolid a Madrid. Nos preguntan, sin paradas, ¿a qué hora salió de Valladolid?
Pues a esta hora de aquí, que es esta, las 8:30. ¿Y a qué hora llegó a Madrid? En esta, las 10:45. El h, velocidad media. Pues para la velocidad media, ¿cuánto tiempo estuvo recorriendo? La resta, 10:45 menos 8:30, 2 horas 15 minutos. ¿Vale? Pasado a horas solamente, recordar, dividimos entre 60, 2,25 horas. Para la velocidad, pues toda la distancia, que son 210 kilómetros, entre 2,25, pues 93,33 kilómetros por hora. En el I, aproximadamente a qué distancia de Madrid y a qué hora se cruzaron los dos autobuses. ¿Cuándo se cruzaron? Aquí, en este punto de aquí. Para saber a qué distancia de Madrid necesitamos saber la coordenada X. Pues nos bajamos hacia abajo y aproximadamente eso es en X igual a 100. Luego a 100 kilómetros de Madrid. Y para saber la hora, pues nos llevamos el punto hacia aquí. Y viene a ser por aquí. Un poquito antes de las 9:45. Por eso he puesto a las 9:40. ¿Vale? Por último, el J, ¿a qué hora habrá llegado el autobús a Valladolid si no se hubiese detenido? Pues hubiera llegado media hora antes, claro, que es el distinto, es el tiempo que estuvo parado. Como había llegado a las 11:15, pues media hora antes, las 11:15. ¿Vale? Y el último ejercicio que teníamos para hoy, el 56, ¿vale? El 56 es más problemático entender el enunciado que hacer el ejercicio, ¿vale? Por eso no voy ni a leerlo. Nos habla de una dilatación. Dilatación es lo que se puede agrandar una barra de un material si aumentamos su temperatura, ¿vale? Y nos lo dan con una función. ¿De acuerdo? Una función en la que lo que nos están dando es lo que se agranda, teniendo en cuenta la longitud de la barra inicial, ¿vale? Que son 100 centímetros, perdón. Una constante alfa, que nos la dan más adelante, que nos indica cuánto se alarga por cada grado centígrado, cuántos centímetros se alarga por cada grado centígrado, ¿vale? Y por último, ¿vale? Lo que nos dan es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacerlo fácil, ¿vale? Nos piden rellenar esta tabla de aquí. La temperatura T va a ser lo que en la fórmula del libro llaman T2, ¿vale? Ese valor de T2. Y luego la temperatura T1 del libro pues va a ser la inicial. ¿La inicial cuál es? Pues que empieza con 0 grados. Luego T1 va a ser siempre 0. Por lo tanto, para poder sacar las distintas longitudes que van a ir aquí en A, B, C, D y E, lo que vamos a tener que ver es cuánto se dilata, cuánto se agranda la barra en cada uno de los valores de la temperatura. Para ello aplicamos la fórmula. Dilatación, S12 por 10 elevado a menos 6, que era alfa, por la longitud de la barra, que es 100, y siempre vemos que va a ser lo mismo, 12 por 10 a la menos 6 por 100, 12 por 10 elevado a la menos 6 por 100, 12 por 10 elevado a la menos 6 por 100, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Se multiplica por la diferencia de temperatura. La temperatura 2, que es la que hemos dicho que tenemos aquí, 0, 100, 200, 300, 400, ¿vale? Y la temperatura inicial. Inicialmente la barra está siempre a 0 grados, ¿vale? Luego, si hacemos esa operación, podemos calcular cuánto se ha dilatado la barra con cada temperatura. Así, a los 0 grados se habrá dilatado 0 centímetros, a los 100 grados 0,12 centímetros, a los 200 0,24, a los 300 0,36 y a los 400 0,48. ¿De acuerdo? Y ese va a ser lo que se agrande la barra con esas temperaturas, ¿vale? Bien, entonces, ahora
¿Cuál va a ser la longitud de la barra? Pues va a ser esos 100 iniciales más las dilataciones, ¿vale? Y estos valores nos van a quedar los valores que vemos aquí en azul, que son los que deberían ir en esta barra, en esta tabla, perdón, del ejercicio 56, ¿vale? Bien, y esto era todo por hoy. Vamos ahora a comenzar un nuevo tema, que además también es del último de los libros, el libro 3.3, ¿vale? Que va a ser el tema 11, el tema de funciones elementales, ¿vale? Bien. Este es el segundo tema de funciones que vamos a ver, segundo y último tema de funciones que vamos a ver, y es que después de ver los conceptos generales de las funciones, vamos a ver un par de funciones especiales con nombre propio y apellidos, podríamos decirle, ¿vale? Que vamos a tener que conocer para asociar su expresión a una gráfica concreta, ¿de acuerdo? A lo largo de los cursos de la ESO e incluso bachillerato, para aquellos que vayáis a hacerlo, ¿vale? Iréis viendo nuevas funciones. En cuarto, de hecho, veréis muchas más funciones. Y en primero de bachillerato veréis también cómo dibujar algunas de esas otras más funciones. Y al final, en segundo de bachillerato, veréis cualquier función, cómo dibujarlas, ¿de acuerdo? Pero prácticamente veréis que todos los años vais a hacer básicamente lo mismo. Pero claro, para poder hacer ya en segundo de bachillerato los dibujos de cualquiera, es necesario que en años anteriores vayáis conociendo esas funciones llamadas elementales, ¿de acuerdo? A partir de las cuales derivan las demás y por lo tanto nos permiten dibujarlas. Bien, al finalizar este tema, bueno, no lo terminaremos del todo, ¿vale? Pero mi intención, que os lo pondré también en la plataforma, va a ser que al finalizar, o sea, antes del 1 de mayo, del puente del 1 de mayo, el proporcionaros una prueba, ¿vale? Para no evaluar, sino para controlar qué es lo que os ha quedado, cómo os ha quedado de claro todo lo visto en los temas el 10, que ya hemos terminado, y este tema 11, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, pues bueno, no va a ser una prueba que vaya a contar para la nota final, ¿de acuerdo? O sea, si alguien la hace muy mal, no significa que vaya a estar suspendido. Si alguien la hace muy bien, no va a significar que vaya a estar aprobado. ¿Por qué? Pues porque realmente yo no puedo verificar que estáis haciendo la prueba como si de un examen como tal se tratase, sin ayudas, sin mirar nada de apuntes, en el tiempo que os debería costar, etcétera, ¿de acuerdo? Luego no es una prueba, digamos, para notas, sino que es un poco para que vosotros os deis cuenta en qué estado estaríais de haber estado estudiando esto, de haber estado dando esto y examinándoos de estos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito el objetivo de la prueba, ¿de acuerdo? Será un poco mirar a ver qué nivel tenéis de todo lo explicado, qué es lo que os ha quedado claro, qué no, etcétera. Os recomiendo que os la toméis cuando llegue como un examen, ¿de acuerdo? Como si fuera un examen real. ¿Por qué? Porque es lo que más claro os va a quedar. Yo os lo corregiré como si fuera un examen, ¿de acuerdo? Y os daré una nota como si fuera un examen. Si yo lo hago sin trampas, sabré en qué punto estoy. Si me hacéis trampas en el aspecto de que me enviáis lo que ha hecho otro compañero, o bien me enviáis lo que estáis haciendo con el libro delante, o en lugar de hacerlo en 50 o 60 minutos lo hacéis en 2 horas, pues obviamente el resultado que os dé no va a ser el resultado correcto. Y encima, pues bueno, os estáis engañando a vosotros, porque a mí me hacéis ver que esta formación más o menos va funcionando, y por lo tanto, pues bueno, pues yo sigo tranquilo, ¿vale? Lógicamente tampoco es cuestión de hacerla de cualquier manera para que yo vea que esto no funciona, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque evidentemente las circunstancias son las que son, tenemos que seguir avanzando temario y por lo tanto, pues bueno, el mayor problema va a estar en que evidentemente pues sabré que esta parte la llevaréis mejor o peor, nada más, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, comenzamos, como digo, con el tema 11, ¿vale? El tema 11 de funciones elementales. Como digo, está en el libro 3.3 y empezamos en la página 232 y 233, que son las dos que vamos a ver hoy. Las primeras funciones que vamos a ver son las que se conocen como funciones afines, ¿vale? ¿Qué es una función afín? Pues una función afín va a ser una función que tiene como expresión analítica esta forma de aquí, igual a mx más n, con m un número distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces es la expresión igual a un número por x más otro número, ¿de acuerdo? Eso será función afín, ¿vale? Bien, si la m es 0, o sea, si la m es distinto de 0, función afín. ¿Qué ocurre si tenemos funciones constantes? ¿Vale? O sea, perdón. ¿Qué ocurre si lo que tenemos es que la m vale 0? Pues si la m vale 0, ¿vale? Lo que vamos a tener aquí es que m por x, 0 por x, será 0. Luego tendremos la función igual a n. A estas funciones igual a un número se le llaman funciones constantes, ¿vale? Y su gráfica es una recta paralela al eje x, ¿de acuerdo? Estas gráficas de aquí, ya la función afín, os tiene que sonar de cuando vimos el tema de sistemas. Si os acordáis, los sistemas eran ecuaciones de la forma ax más bi igual a c, ¿de acuerdo? Un número por x más un número por y igual a otro número. Si yo despejo la y en esa ecuación, ¿vale? En la ecuación del sistema, automáticamente puedo llegar a una expresión como esta de aquí, igual a un número por x más otro, es decir, a una función afín. ¿Y cómo eran las gráficas de esas ecuaciones lineales? Pues eran una recta. Luego, ¿cómo serán las gráficas de la función afín? Pues las gráficas de la función afín van a ser precisamente rectas, ¿de acuerdo? Venga. Bien. Como digo, funciones afín y constante. Ahora, ¿qué ocurre si la n en una función afín, si la n es igual a 0? Pues si la n es igual a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener la expresión igual a mx. ¿De acuerdo? Si la n es 0, todo esto desaparece y nos queda esta expresión de aquí, igual a mx. A este tipo de funciones se les conoce con el nombre de función lineal o función de proporcionalidad directa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre en estos casos la m distinta de 0. ¿Vale? En los casos de las funciones de proporcionalidad directa o lineales, ¿vale? Lo que vamos a tener es que todas las gráficas van a pasar por el origen de ordenadas, ¿vale? De coordenadas, perdón. ¿Por qué? Porque si la x es 0, como la n era 0, 0 por cualquier número siempre me va a quedar 0, ¿vale? Bien, pues ya conocemos todas estas funciones elementales. Repaso rápido, función afín, de la forma igual a mx más n, con m distinto de 0, función constante igual a n, para cualquier valor de x la y siempre vale n, y la función lineal o de proporcionalidad directa igual a mx, ¿de acuerdo? Sin el más n, es cuando n es igual a 0, ¿vale? Bien, pues ahora que ya sabemos esto, nos vamos a ver algún ejercicio. El primero, el ejercicio 1 de la 232. Nos dice así:
Halla la expresión analítica de la función que expresa la posición de un ciclista que parte de un pueblo situado en el kilómetro 50 de una carretera y circula siguiendo una trayectoria rectilínea con una velocidad constante de 40 kilómetros hora. ¿Qué tipo de función es? ¿Vale? Pues si lo que hace es avanzar con una velocidad constante de 40 kilómetros hora, eso significa que con cada hora recorre 40 kilómetros. Así, la distancia que va a haber recorrido, la distancia en la que va a estar el ciclista, ¿cuál va a ser? Al inicio, que no ha recorrido nada, está a 50, pues 50. En cuanto pasa una hora, está a 50 más lo que ha recorrido en una hora, 40 por 1. A las 2 horas está a 50 más lo que ha recorrido en 2 horas, 40 por 2. A las 10 horas será 50 más lo que ha recorrido en 10 horas, 40 por 10. Así con cualquier valor de horas. Si llamamos x al número de horas, pues nos queda la expresión f de x o y igual a 50 más 40x. Nos pregunta qué tipo de función es, pues va a ser una función afín, número por x más otro número. ¿Vale? Ojo que cuando hablamos de número más otro número, los números pueden ser negativos, ¿de acuerdo? Y también estaríamos hablando de funciones afines, ¿vale? Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos piden dibujar la gráfica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para dibujar la gráfica? Pues tomar valores, ¿vale? En las gráficas afines, ¿vale? Aunque aquí os he puesto 4 puntos, ¿vale? Como ya sabemos que son gráficas afines, sabemos que la gráfica va a ser una recta. Luego me va a bastar con que toméis 2 puntos de ella. Aunque ahora en estos ejercicios del inicio yo tomaré algunos más, ¿vale? Pero me basta con que toméis 2, unéis los puntos, pero ojo, con continuidad. Lo que no puede ser es que alguien me una únicamente el primer punto con el segundo y se quede ahí. O aún así, si toma más puntos, que me una el primero con el último, por ejemplo en este caso, que me haga toda esta unión. A ver, voy a coger otro color para que se vea más claro. El gris. ¿Vale? Que me una solamente hasta aquí y que no me ponga todo este trozo de aquí. Eso estaría mal, ¿de acuerdo? Eso es algo que no es correcto, ¿vale? Entonces, cuidado con hacer esas cosas, ¿vale? Hay que unir completamente la recta. Alguno me puede decir, oye Daniel, ¿y por qué la recta no continúa por aquí? No continúa toda la recta así. Pues porque en este caso no tiene sentido el que continúe la recta. ¿Por qué? Porque las X son horas, ¿vale? Y un ciclista no puede haber recorrido una cantidad de horas negativa, sino que siempre va a recorrer una cantidad de horas positiva. Luego, por lo tanto, este tramo de aquí no tiene sentido dibujarlo, ¿de acuerdo? Siempre hay que pensar qué tramos tienen sentido y qué tramos no. Como digo, ¿qué es lo que he hecho? Calcular los valores para x de 1, 2, 3 y 4 usando la fórmula 50 más 40 por 1, 40, más 40 por 2, más 40 por 3, más 40 por 4 y tenemos estos valores. Los he dibujado, he unido la recta y ya está. ¿Vale? Vamos con el 3. En el 3 nos dan una función, esta de aquí, igual a 2x más 3, y nos piden comprobar si los siguientes puntos pertenecen o no a la gráfica. Para saber si un punto pertenece o no a una gráfica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x por la coordenada del x del punto, en el a el 1, en el b el 0, en el c el menos un medio, y al hacer esta operación, 2 por 1, 2 por 0, 2 por menos un medio, más 3, ¿vale? Comprobar si el resultado que nos queda es o no la coordenada y del punto, ¿de acuerdo? Si tenemos que sí que es, pues entonces el punto sí pertenecerá a la gráfica. Si tenemos que no, si no nos da el mismo valor, no pertenecerá a la gráfica. Así,
En el primero, 2 por 1 es 2, más 3, 5. Como 5 no es 2, que es el valor que tengo aquí, entonces el punto 2, 1, 2 no va a pertenecer a la gráfica. En el B, 2 por 0, 0, más 3, 3. Como 3 sí que es la coordenada y de este punto, el punto sí pertenece a la gráfica. Y con el menos 1 medio, 2 por menos 1 medio menos 1 más 3, 2. Como el 2 es la coordenada y del punto, el punto sí que va a pertenecer a la gráfica. ¿Vale? Bueno. Siguiente, el 4. Nos piden representar las siguientes gráficas de las siguientes funciones. La B igual a 1/3 de x. ¿Qué hago? Tomo valores de x y sus correspondientes de y. Para x igual a 0, 1/3 por 0, 0. Para x igual a 3, 1/3 por 3, 3/3, 1. Para x igual a 6, 1/3 por 6, 6 entre 3, 2. Alguien estará diciendo, oye Daniel, ¿cómo pongo qué valores debo darle a la x? Pues mira, los valores que le das a la x son los que quieras, ¿vale? Cualquier valor es válido. ¿Y por qué le he dado yo aquí múltiplos de 3? Pues porque lo que yo quería después es tener valores de este resultado enteros. Si lo que hago es multiplicar un número por 1/3, eso es lo mismo que dividir el número entre 3. Si cojo números múltiplos de 3, esa división me va a quedar exacta. Luego, por lo tanto, puntos más fáciles de dibujar, ¿vale? Igual que he tomado solo valores positivos, podía haber tomado valores negativos, ¿de acuerdo? Pero como yo sé que esto es una función lineal, ¿vale? Sé que va a ser la gráfica una recta que pase por estos puntos. Luego, con tener 2 puntos es más que suficiente. Me dibujo el 0, 0, me dibujo el 3, 1, me dibujo el 6, 2 y los 1 con una recta y esta vez sí, pasando por todos los puntos de x, ¿de acuerdo? El C, lo mismo, menos 2x, pues hacemos exactamente lo mismo, doy a la x los valores 0, 1 y 2 y los calculo sustituyendo aquí y haciendo la operación menos 2 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 2, menos 4. Y dibujo los puntos, el 0, 0, el 1, menos 2 y el 2, menos 4. Los 1 con una recta y de nuevo con todos esos valores de x. ¿De acuerdo? Bien. El 5, el último ejercicio de los que vamos a ver hoy. Nos pregunta, ¿cuáles de las siguientes relaciones se pueden describir mediante funciones lineales? Justifícalo. Y dice la, el importe de una compra antes y después de aplicar el IVA. ¿Vale? Pues el importe antes de aplicar el IVA, pues será el valor de la compra, que será V. Y después de aplicar el IVA, ¿qué es? Pues es hacer el tanto por ciento de ese valor y sumarlo. Es decir, es lo mismo que multiplicar ese valor por 1, el porcentaje del IVA. Imaginemos un 21% de IVA, ¿vale? Si queremos incrementar el 21%, lo que haremos será multiplicar el precio por 1,21. Es decir, el valor va a ser, antes la X, pues el valor V, el valor de después, el y, 1,21 por x. Luego es una función lineal, 1,21x, afín, ¿de acuerdo? De hecho, como os pongo aquí en el vídeo, es una relación de proporcionalidad directa. B, el área de un círculo y su radio. Bien, el área de un círculo, ¿cuál es? Es pi por r al cuadrado. Es decir, cogemos el radio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el número pi. Eso no es una función lineal. Para que fuera lineal tendríamos que coger el radio y multiplicarlo solo por un número, ¿de acuerdo? Como lo que hacemos es elevar el radio al cuadrado, directamente ya no podemos decir que la función sea lineal. No es lineal, ¿vale? Por ese motivo. Pues bien, esto es todo por hoy y me queda únicamente ya despedir el vídeo comentando la tarea que tenéis que realizar para el próximo día, que van a ser estos ejercicios de aquí, de la página 242, el apartado F del 22,
el apartado A y B del 23, el ejercicio 24 y el apartado D del 25. Si cuando los veáis veréis que son exactamente iguales a los que os acabo de hacer, el 1, 2, 3, 4 y 5 de la 232 y 233. Así que por favor, si alguien tiene dudas, no lo entiende, no lo comprende, que vuelva a revisar esos ejercicios, y si aún así con la explicación de los ejercicios no lo entendéis, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo vía mensaje, me preguntáis y yo os respondo lo que haga falta. ¿Vale? Bueno chicos, espero que la vuelta no haya sido demasiado dura y bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco, ¿vale? Hasta, como digo, ese día casi 1 de mayo, en el que veremos un poquito el nivel que tenéis cada uno en estos temas de funciones. Venga chicos, hasta luego.